Desde el territorio Agua inicia Voces de la Conservación, el programa radial educativo que protege la vida. Bienvenidos a esta clase y damos también la bienvenida a los compañeros docentes, compañero Luis Chuma, al compañero Otilino Pai y a los compañeros Washo y al compañero Willington. Entonces vamos a dar inicio a esta clase y dejo al compañero Luis para que continuemos con la clase. Ya, ¿cómo están con todos? Muy buenas noches, dándoles la bienvenida a esta clase. Como dijo la compañera Gisela, estamos próximos a terminar lo que es estas clases de lo que son de conservación de la biodiversidad, Aguapid y lo que vendría a ser redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces, pedirles de favor que sigan asistiendo a las clases. Estamos próximos a cerrar ya con el último taller presencial que va a ser el próximo mes y para ello le estamos preparando, pensando, realizando, para que ustedes realicen unas actividades muy dinámicas. Igualmente, la última clase que yo voy a dar, que va a ser virtual, les voy a explicar cómo hacer o cómo se elabora un terrario que ustedes van a poner en práctica allá en territorio. Entonces, por favor, que sigan ingresando las personas que son parte de la Escuela de Comunicación Comunitaria, ¿no? Entonces, como es usual, la metodología que vengo realizando, por favor, vamos a hacer un recuento de lo que fue la última clase, que fue con el título de Acciones para la Conservación y Manejo Comunitario, en lo que vendría a ser la pava de Ortón, con su nombre científico Penélope Ortón. Entonces, para ello vamos a hacer el jueguito de la ruleta con preguntas que son simples, sencillas y creo que todos pueden responder esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a girar y vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas que salgan a continuación. Ya vamos a ver qué dice la primera pregunta. Nos dice, déjenme mover esto un poquito de aquí que me molesta. A ver, dice, restaurar áreas deforestadas y conectar fragmentos de bosque mediante correctores ecológicos ayudan a conservar la pava de Ortón, ¿verdadero o falso? Esa opción es verdadera o falsa. Si alguien me ayuda, entonces vamos poniendo correcto. A ver. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a girar ya. Ya dice, ¿cuáles son las estrategias participativas de manejo comunitario para la especie? Tenemos dos literales: A, acuerdos de conservación y restauración ecológica, y B, no cazar, no botar basura, no talar los bosques. ¿Cuál respuesta es la correcta? ¿El literal A o el literal B? La B sería. No, vamos leyendo, entendiendo la pregunta ya. ¿Cuáles son las estrategias participativas de manejo comunitario para la especie? Por eso la respuesta B es incorrecta porque dice no cazar, no botar basura. Entonces esa no sería una estrategia participativa. Una estrategia participativa, perdón, sería los acuerdos de conservación y la restauración ecológica. Pero bueno, pues sí, de eso se trata, ¿no? De seguir aprendiendo. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. Ya seguimos haciendo un recuento de lo que fue la clase anterior. Dice, ¿cuáles son los tres aspectos fundamentales para la conservación de la especie? Eso es muy facilita y está muy, que se puede responder a simple vista. ¿Cuál sería? El literal A, que dice, perdón, bueno, agua,
alimentación y aire limpio, o el literal B que dice bosque, comunidad y cooperación. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, correcto. Listo, vamos ya finalizando. Nos quedan dos preguntas. Vamos a girar. Ya, vamos viendo qué dice ya. Sembrar especies nativas que produzcan frutos y ayuden a recuperar el alimento. ¿Favorece la conservación de la especie? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Sembrar especies nativas que produzcan frutos y ayuden. Verdadero. La A. Correcto. Entonces, muy bien, ahora ya vamos ya para la última pregunta. Veamos qué dice. Seleccione la recomendación para conservar la especie con base a la educación ambiental. Literal A, perdón, publicidad en las comunidades. Literal B, material educativo en español y lenguas locales. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La Seleccione, A. a ver, seleccione la recomendación A para ver, conservar. sería. Exacto, correcto, la E, literal B. Listo, muchas gracias para las personas que participaron. Ahora sí vamos a dar, eh, voy a dejar de compartir para nuevamente compartir la pantalla de lo que ya vendría a ser la clase. Entonces me esperan un momentito, por favor. Como les había dicho anteriormente, esta clase, el tema de esta clase, perdón, corresponde a la guilandina, la conservación de una especie que se encuentra en peligro de extinción del Chocó biogeográfico. ¿Me ayuda cambiando de diapositiva, por favor? Ya, antes de seguir con la clase, vamos ya. El águila andina, como ustedes saben, es una especie representativa de, sobre todo de los Andes tropicales, que en las anteriores clases les habíamos o les había dicho que esta especie se encuentra desde el noroeste desde el norte de Colombia hasta el país de Argentina. Puede encontrarse aproximadamente entre los 500 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El estado poblacional que esta especie presenta tiene una estimación de entre 1.400 y 4.200 individuos totales, de los cuales pueden ser crías pequeñas, jóvenes y ya especímenes adultos. Esta especie, como les había mencionado hace un momento, está clasificada a nivel mundial como en peligro por la UICN, que es la Unión de la Conservación de la Biodiversidad. Su población silvestre probablemente no supera, como les dije, los 1.400 y continúa disminuyendo debido a las amenazas humanas, que vendría a ser su principal amenaza, así como también la pérdida del hábitat y la persecución directa por la captura o caza y asimismo el tráfico ilegal de esta especie. Siguiente, por favor, Gis. Dentro de las principales amenazas que esta especie presenta, como les había mencionado anteriormente, es la pérdida y la fragmentación del bosque, que bueno, esta principal amenaza vendría a ser una de las principales que afecta no solo a las cuatro especies que hemos estado estudiando a lo largo de estas clases, sino que afecta a la mayoría, se podría decir, de las especies. Entonces, una de las razones principales es la deforestación de los bosques montañosos por el avance de la frontera agrícola o a su vez la ganadería. También la expansión humana por la creación o los asentamientos humanos que comúnmente se los conoce.
Otra de las amenazas vendría a ser la pérdida y la fragmentación del bosque, que es una amenaza muy importante también, que vendría a ser la persecución directa, ya sea por ataques reales o percibidos a las gallinas. Entre los años 2000 y 2002 se documentó la muerte de al menos 60 águilas andinas en el norte del país de Colombia como represalia o prevención por depredación de las aves de corral. Estas, estas aves de corral son comúnmente las gallinas o los pollitos de campo que nosotros tenemos en las diferentes casas, ¿no? Y te podría decir la última amenazas vendría a ser la captura y el tráfico ilegal. Además, sumado a eso, como les dije, el conflicto por la caza de las gallinas, que esta especie enfrenta captura a sí misma y el tráfico ilegal, que vendría a ser una persecución humana directa hacia la especie. Estas amenazas vendrían a ser graves debido a que la águila andina tiene poblaciones muy pequeñas, es decir, que no se puede reproducir muy a menudo y muy fácil. Entonces, ayúdeme con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. En sí, ¿cuáles vendrían a ser las recomendaciones para la conservación? Como primer punto vendría a ser proteger y restaurar el bosque. En sí, ¿cuáles serían las acciones claves para poder ejecutar esta recomendación? La primera vendría a ser evitar la deforestación o la tala de árboles grandes que son normalmente utilizados para la anidación de las crías de esta especie. Asimismo, restaurar zonas degradadas con especies nativas, crear corredores biológicos entre fragmentos de bosque y proteger zonas que se ha visto o se haya observado algún avistamiento de la especie para obviamente precautelar los nidos activos de esta especie. Otro punto clave de las recomendaciones para conservar esta especie sería reducir el conflicto por gallina. ¿Y cuáles serían las medidas prácticas que deberíamos tener o tomar en cuenta? Sería la primera construir gallineros cerrados con mallas resistentes, cubrir las partes del corral para evitar los ataques específicamente de la especie. Eh, otra medida también sería encerrar a las gallinas o los pollitos, como generalmente se conoce, durante la mañana y tarde, cuando la especie normalmente ataca, es decir, en la mañana o en la tarde. Y asimismo crear fondos comunitarios o generar tipos de proyectos que ayuden a fortalecer el conflicto entre el águila y la gallina. Obviamente podría ser mejorar los corrales, entre otras medidas que les acabo de mencionar. La siguiente diapositiva, dice por. Ya, seguimos con las recomendaciones. Una de las recomendaciones también es la educación ambiental que estamos realizando por parte de la Fundación y los cooperantes con las comunidades. En sí, ¿cuáles serían estas actividades que ayudarían para conservar la especie? Uno sería talleres en escuelas y comunidades. Dos, charlas con campesinos, comunidades o propietarios de gallinas o líderes locales. Otra actividad sería realizar y publicar, se podría decir, material educativo sobre el papel ecológico que cumple el águila andina. Y por último, perdón, antepenúltimo, tenemos desarrollar programas radiales comunitarios. Es lo que hacemos como parte de la fundación. Y asimismo, em, relatar historias locales a los niños o jóvenes para que tengan en cuenta que el águila representa un símbolo del bosque sano. Dentro de la última propuesta, se podría decir, para la recomendación y conservación de la especie, es crear acuerdos comunitarios de conservación. En sí, ¿cuáles serían estas propuestas? Serían declarar zonas comunitarias de no caza, proteger los árboles, como les dije a continuación, que sirven como nidos para la especie,
crear protocolos cuando se observa un águila cerca de las viviendas, compensar o en sí apoyar a las familias o personas que se encuentran afectadas por la pérdida de las aves de coral, que obviamente el águila caza para su alimento. Y por último, incluir a los dueños de gallinas o galpones como aliados de conservación para que obviamente no maten o no casen a la especie. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en sí, ¿cuál sería la propuesta de manejo comunitario para la especie? Como primer punto, tendríamos un diagnóstico participativo. ¿A qué nos referimos con esto? A que la comunidad debe identificar los lugares donde se haya visto la especie, es decir, identificar dónde vive, los nidos, cuáles son los conflictos que existen entre el águila y las aves de coral, y asimismo ver las áreas intervenidas o deforestadas. Como segundo punto, tenemos, perdón, realizar un monitoreo local, es decir, formar grupos de líderes comunitarios para registrar avistamientos, ya sea de nidos, amenazas o a su vez eventos de depredación o caza de la especie. Como tercer punto tenemos la protección de gallineros, es decir, mejorar si ya poseen los gallineros o los galpones con malla, techos que obviamente permitan que el águila no case o no busque su alimento, en este caso las gallinas, y no haga daño obviamente a las personas. Como cuarto punto tenemos acuerdos de no persecución. ¿A qué nos referimos con estos acuerdos de no persecución? Es decir, que la comunidad, las personas o las familias acuerdan no cazar o no disparar, no capturar, asimismo no envenenar a las águilas o a su vez, si ellos observan, reportar este tipo de conflictos a las actividades o líderes comunitarios para ver qué acciones tomar ante ello. La siguiente, por favor, Giselle. Como quinto punto tenemos la restauración en sí del bosque, es decir, sembrar especies nativas y que sean en sí árboles grandes que sirvan para que la especie pueda vivir o habitar dentro de ella. Como antepenúltimo punto tenemos la educación ambiental, que es muy importante, es decir, que las escuelas, las familias y los líderes comunitarios aprendan sobre la importancia de cómo el águila actúa en su medio natural. Por último, como siempre les menciono, una evaluación anual, es decir, que cada año se debe revisar si toda esta propuesta de manejo comunitario está siendo efectiva o si no hay ningún cambio para asimismo ver qué cambios o qué acciones se puede implementar o cambiar con la finalidad de que la especie no desaparezca. La siguiente diapositiva, dice, por favor. Bueno, como último, siempre les dejo un mensaje de conservación que dice, conservar al águila andina es conservar los bosques montañosos, proteger la biodiversidad y construir convivencia entre comunidades y fauna silvestre. La siguiente, esa fue la bibliografía que utilicé para la presentación, las referencias. Compañero Luis. Gracias a ustedes y mil disculpas por los inconvenientes. No se preocupe. Entonces, damos la bienvenida al compañero Tilino para las clases de Aguapid y ponernos al día en las clases. Compañero Tilino, bienvenido. Gracias, Gise. Buenas noches con todos. Mi nombre es Atilino Pai y vamos a seguir con la clase de Aguapi. En este momento voy a compartir pantalla para ya poder empezar. Listo, vamos. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase 13 de Aguapi, que el tema es preguntas cotidianas en Aguapit. El objetivo de la clase es aprender sobre las preguntas cotidianas del pueblo agua. O sea, qué preguntas normalmente o la mayoría de veces utilizamos para conversar o si no solo para saber cómo está un familiar o amigo.
Como ya saben, en la primera actividad, por favor que enciendan sus micrófonos para que pronuncien la pronunciación de estas preguntas que he puesto aquí, que para mí son las más comúnmente que vamos a utilizar o utilizan nuestros familiares. Entonces vamos a empezar. Entonces yo digo en Aguapit y ustedes responden, ¿no? O sea, dicen lo mismo después de mí. Vamos con la primera, que es ¿cómo estás? Se dice Millatus, Millatus, correcto. ¿Cómo andas? Millachas, Mishachas. bien. ¿Qué vas a Millacha, hacer? Chimaginesh, Chimaquineshu, sí, Quinesh, Guinesh. Aquí la K para la pronunciación es como la G, Guinesh. ¿Qué vas a hacer? Chimaginesh, Chimagines. correcto. Chimaginesh, Aquí, en la cuarta pregunta, que es ¿qué haces? Chigimdus, Chigimdus. correcto. ¿Qué estás haciendo? Chimagimdus, Chimagindus. Chimaquindus, correcto. ¿Quieres ir? Ushimdu, Ishimdus. Ishimtu, Ushimdu, correcto. ¿Dónde te vas? Mumba umizna, Mumbai, Mumba Mamba. umizna. Mishna. Sí, aquí en Mumba, la P le pronunciamos como la Mamba. E. Mumba, Mishna. Mishna. Mumba umizna. Sí, correcto. Mumba umizna. ¿Ya comiste? Guarumas, Guarmas. correcto. Guarmas, Guarumas. Bueno, aquí en cómo amaneciste, comí, pero es Millacusto. Bueno, esa es media Villacusto, rara, entonces no la vamos a decir Musa. esa. Millacusto. Millagus. Aquí en cómo te fue. Milla uyi, ¿Cómo te fue? Misha Ushi. correcto, Milla uyi. ¿Con quién estabas? Mungasaku Naro, Mangasa Kunoro. correcto. ¿Qué pasó? Chigiri, Chigiri. ¿por qué? Chigis, Chis. Millis. ¿a dónde te diriges? ¿O a dónde te vas? Munbama Uturu, Manbama Uteru. ¿cuándo nos vemos? Mishura Ismisna, Mishura y Mishna. correcto, muy bien. Compañero Tilino, Dígame, yo tengo una pregunta donde dice, ya, dígame. ¿qué pasó? Eh, pues no sé, yo he escuchado o es que de pronto aprendí mal Ajá. o escuché mal, no sé si usted me corrige. Cuando se dice Chimakiru, ¿también es Ah, otra forma es de que decir qué pasó? ¿O en qué momento se no, utiliza esa expresión? Chimagiru es ya, por ejemplo, una persona, ¿qué te pasó? Eso, Ah, ya, sí. ¿Cómo? Me olvidé cómo era. Chi, Chimakiru. sí, Chimagiru es ¿qué te pasó? Ah, Es como ya. decir a una persona, ya una sola persona, decirle, ¿qué te pasó? Puedes decirle, Chimagiri, así, o Chimagiru, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasó? Es, por eso aquí yo puse solo, ¿qué pasó? ¿Qué se dice solo? Chigiri, sí, Ah, ya, ya, gracias. sí, cualquier duda que tengan o tal vez si quieren saber otras pronunciaciones de otras preguntas, me la pueden decir nomás. Como yo dije, estas preguntas son las que más yo he utilizado en mi comunidad y si ustedes utilizan otras palabras o otras preguntas que quieran saber, pueden decir nomás en español y aquí lo traducimos y aprenden. Bueno, vamos a seguir. Aquí tengo una actividad que dice, la señora le pregunta al niño que dice, ¿cómo estás? Entonces la pregunta en Aguapit, ¿cómo sería? Milla tú, milla ya, Mishadus.
Correcto, Milla tú. A ver. Sí, correcto, Milla tú. Vamos con la siguiente actividad. Aquí dice, vuelta, ¿qué pasó? ¿Cuál sería la pregunta en Aguapi? Misha tú. Misha Me chas. equivoqué. No, pero- No, no, aquí me he equivocado yo. Mil disculpas, ¿qué es? ¿Qué pasó? ¿Cómo se decía? Vamos a ver acá. Chiquiri. Era correcto, chigiri. Aquí está. Bueno, sí, aquí está, me he saltado. Aquí está, la pregunta en Aguapi sería chigiri. Vamos con la tercera. La mujer le pregunta al hombre, ¿ya comiste? ¿Cómo sería la pregunta en Aguapi? Cuarmas. Correcto, más. Y si yo le digo chimagurao. Chimacuaro es ya, ¿qué comiste? Ah, ya. Chimacuaro es ¿qué comiste? Ujú. Vamos, aquí yo les puse unas preguntas que vamos a hacer en el taller presencial, que es muy importante que se repasen porque vamos a hacer como un diálogo en cada una de las personas, ¿no? La primera dice, Nune chimindus calparus catreagan. Entonces en español sería, ¿tú qué piensas si se pierden los animales? Entonces, esta pregunta le preguntamos a una compañera y la compañera debería respondernos, ¿no? En Aguapi. Que las respuestas las veremos en la siguiente Dale, clase. pianchis. No, eso sí, ya les vamos a enseñar esas, cómo, cómo preguntar y cómo responder, ¿no? Esta clase es cómo preguntar y la otra clase ya vamos a ver cómo se responde a estas preguntas. Entonces, esta que dice, ¿tú qué piensas si se pierden los animales? Podemos decir, Nune chimindus calparus catreagane. Entonces ya sabemos que dice que tú qué piensas o qué harías si se pierden los animales. Vamos con la otra pregunta. Aquí vuelta tenemos Nune chimindus turus catreagane. Bueno, esta es la más preocupante, ¿no? Porque ya pregunto, ¿tú qué piensas si se pierden los árboles? Los árboles se pierden a mucha escala y deberíamos tomar conciencia de eso también, ¿no? Entonces, esta pregunta también vamos a estudiarnos, estas dos. Bueno, aquí yo puse cómo formulé, ¿no? Entonces, aquí abajo donde dice Nunechimindus, bueno, aquí le cambié por, en vez de tirus, por cuelli, que es el agua. Nunechimindus cuelli catirgane. Entonces, en español ahí sería, ¿tú qué piensas si se pierde el agua? Eso mismo, por ejemplo, nune, ya lo vimos hace anteriores clases que significaba tú, chi es que, mindus, piensas, cuelli es agua y catirgane si se pierde. Aquí tenemos dos formas de utilizar el si se pierde, es en singular y en plural. Por ejemplo, en la primera pregunta nosotros pusimos katr hágane. Entonces es para los plurales porque, porque decimos si se pierden los animales. Y acá abajo solo está katr gane, sin la A porque ya es de solo singular. Aquí podemos reemplazar solo la palabra el agua por cuesi. Por ejemplo, podemos decir, ahora les puse el ejemplo de comida que dice tukmu. Entonces ahí sería, nune chimindus tukmu katr gane. O sea, ahí ya en español sería, ¿tú qué piensas si se pierde la comida? O también, Nunechimindus aguarus catriágane. Sería, ¿tú qué piensas si se pierden las personas? O la persona, así. Bueno, este formato es solo para preguntarle en tú qué piensas, por eso el título dice preguntas de tú qué piensas. Solo puedo preguntar a una o a varias personas.
Por ejemplo, si quiero decir, ustedes, ¿qué piensan sería un chimiñamdumapas? Bueno, ahí ya sería más larga, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver la siguiente clase. Esto es solo para ver las preguntas, ¿no? Para saber cómo preguntar y qué vamos a hacer en el taller. Acá vuelta ya tenemos otras preguntas que dice ya de qué podemos hacer. O sea, le podemos preguntar a una persona qué podemos hacer para cuidar a los animales, como la primera pregunta que en Aguapit sería Chigishina kalparus da cuida guiana. ¿Qué podemos hacer para que cuiden a los animales? También tenemos que dice qué podemos hacer para que cuiden a las aves. Chigishina chichurus da cuida guiana. ¿Qué podemos hacer para cuidar las aves? Entonces aquí dice Chigishina, que significa qué podemos hacer. Chichurusda, que son a las aves, o puede ser Kalparusda a los animales. Guiana, para que cuiden. Así. A tu papá le voy a decir que le compre esto. Bueno, esa ha sido la clase de hoy, solo para ver las 4 preguntas. No sé si tengan alguna duda, que les repita, Mañana te compro. si no, para indicarles la tarea. Bueno, la tarea sería estar aquí, Ya, que mire, obviamente venga, les claro. cueste aprenderse estas preguntas. Por ejemplo, si dice Chigishina ya purpuriara Wiragiana. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo sería traducir esa pregunta en español? Por ejemplo, Chigishina, ¿qué era Chigishina? ¿Era qué podemos hacer? Entonces aquí sería para, qué podemos hacer para que cuiden a la paloma perris purpúrea? Esa sería la primera pregunta. Y acá siguen las otras 3 especies que estamos indicando para que podamos conservarlos. Por ejemplo, aquí dice de la pava de Orton, que dice Chigishina Quinguara Quiragiano. ¿Qué podemos hacer para cuidar a la pava de Orton? Bueno, ahí en la respuesta ya tendrían mucha libertad, ¿no? Por ejemplo, decir no podemos cortar árboles o no cazarlas, no tenerlas de mascota. Así, muchas respuestas que diferentes personas van a tener y por eso vamos a hacer esa actividad que es preguntar sobre ¿tú qué harías para poder salvar a estas 4 especies? Bueno, esa sería la clase de hoy. No sé si quieran algo que les repita o algo que no entendieron para explicarlos, sino para dar finalizar a la clase. Bueno, no hay preguntas, entonces apréndanse estas preguntas y ya para la siguiente clase ya vamos a ver cómo vamos a responder a estas preguntas. Entonces, voy a dar el paso al siguiente compañero para que siga con su clase. Muchas gracias y hasta Shabu. Gracias, compañero Tilino, por las clases en Aguapid. Realmente es muy bueno aprender cada día nuevas palabras. Si hay alguna inquietud, alguna, eh, alguna duda que ustedes tengan, no duden en escribirle al compañero Tilino, sea en el grupo de las clases o de manera personal también. Y como mencioné el compañero Tilino, eh, hay que seguir avanzando con las actividades, con los deberes. Eso nos permite recordar las clases que ya hemos recibido en las anteriores clases. Listo, compañeritos y compañeras. Muchísimas gracias. Les agradezco por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase virtual. Agradecerles por su compromiso
por estar ahí pendientes también y cualquier duda, no duden en escribirnos al grupo o de manera personal. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Cuidar la biodiversidad es cuidar la vida. Hasta el próximo encuentro en Voces de la Conservación. Esto fue gracias a la Federación de Centros AGUA del Ecuador, el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos y Fundación Futuro Latinoamericano.